doctora Laura. Como le había mencionado, esta mesa está integrada por entidades del orden municipal y regional, públicas, pero también privadas. Hace parte de esta mesa la ANDI, FENALCO, Cámara de Comercio, universidades, instituciones descentralizadas de innovación como Ruta N, varias secretarías del municipio de Medellín, y además de eso el área metropolitana del Valle de Aburrá, que es pues la entidad, la autoridad de transporte, pero además de eso pues la entidad que aglutina a todos los 10 municipios del Valle de Aburrá. Y muy bienvenida. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, lo primero, por supuesto, es mencionarles muchas gracias por la invitación. Para nosotros este espacio, y digo, hablo de parte del Ministerio de Hacienda, siempre es muy importante porque podemos ver como un poco cómo está también la sensación desde otros lados, cómo podemos ayudar a lograr estos dos objetivos del país, pero por supuesto desde las esferas del Ministerio de Hacienda. Y cuando uno habla, por ejemplo, hablando de mitigación del cambio climático, que es uno de los objetivos, por supuesto, de la movilidad sostenible, además de la competitividad y lo de que todos sabemos. Y entonces lo que buscamos hacer desde el Ministerio de Hacienda, acá no sé qué tan enterados están todos de cuando uno en el Acuerdo de París o en general en el marco de estas conversiones del marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, hablamos de cuáles son esos objetivos. Hay tres grandes familias. La primera es mitigación, la segunda es adaptación y la tercera es algo que se conoce como medios de implementación. En medios de implementación es donde principalmente está el papel del Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Que es cómo se crean mecanismos, se dan incentivos, se construyen fondos, se crean impuestos, todo para lograr como ese cambio de comportamiento, esa canalización efectiva de recursos hacia los temas de mitigación en este caso y por supuesto que serían los de movilidad eléctrica. Entonces, esto para decir que desde el sector Hacienda nosotros no tenemos como un compromiso puntual o una meta de mitigación o un proyecto de energía o de renovación de flota hacia tecnologías de cero o bajas emisiones, sino como que intentamos dar las herramientas para que así se cumpla, que es esa tercera familia que son los medios de implementación. Y donde también recién desempacada de Glasgow, pues asistimos a las negociaciones de financiamiento climático y mercados de carbono desde el Ministerio de Hacienda. Entonces, lo que les voy a presentar es cómo nosotros vemos cómo Hacienda se para de cara al cambio climático y también de sostenibilidad. Hay muchos temas que uno hay veces pretende dejar de lado o sin quererlo, que es como, por ejemplo, los temas de biodiversidad y demás. Y en todas estas discusiones internacionales, todo termina convergiendo en lo mismo. Por ejemplo, nosotros no emitimos el bono soberano, no se emite como un bono climático, sino es un bono verde, y ahí es ya donde empiezan a jugar como también otros objetivos ambientales. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo primero, bueno, voy a pasar muy rápido por acá, porque la idea es lograr hacer resumen cómo se para la movilidad sostenible en todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, esto es muy rápido, no sé si quieren, esto es como desde el Ministerio de Hacienda, por supuesto, siempre le ponemos cifras y es por qué un Ministerio de Hacienda tiene que trabajar en esto, porque esto es un tema de crecimiento y desarrollo del país. Entonces, pues todo nuestro marco, por supuesto, está construido en cuáles son esos datos que nos muestran que la inacción resulta más costosa, lo que nos ha costado en temas de cambio climático, como riesgos físicos materializados el fenómeno de la niña, el niño. Lo que tenemos es como un dato muy importante, es de no hacer nada, también empezamos a perder 0.5% de nuestro PIB. Y los problemas también, ahí les decía, eso es cambio climático. Cuando uno habla de movilidad eléctrica o de cero o bajas emisiones, habla de cambio climático, pero también cuando está hablando de una tecnología mucho más eficiente, puede hablar de una mejor calidad del aire, ¿cierto? Que eso ya es otra cosa, que es la contaminación local y que se mide pues en emisiones de material particular. Y pues eso, por supuesto, representa unos costos muy importantes en temas de salud a las regiones y al país. ¿Y cómo se evalúa eso? Acá tenemos una cifra de 2.2 billones de pesos, lo que nos cuesta la baja calidad del aire, y que hay detrás de esa cifra es las enfermedades o las muertes, tasa de morbilidad y de mortalidad asociados a la baja calidad del aire. Entonces ahí decíamos, bueno, acá también tenemos un problema que tenemos que
esto es un término también muy económico que siempre usamos, y es internalizar o que poder como afrontar para que los costos presentes y futuros sean menores. Y por supuesto, todo lo convertimos como en plata, pero lo que hay detrás es calidad de vida. Dicho esto, entonces, pues voy a hablar mucho más de cambio climático, pero como saben, esto va extendido a otros temas, a la contaminación del aire, del agua, de la tierra, al cumplimiento de los ODS, a las metas de biodiversidad. Y lo que nosotros hicimos es cómo organizar el sector Hacienda, no solo el Ministerio de Hacienda, sino la Unidad de Regulación Financiera, la Superintendencia, como todas aquellas entidades que dependen del sector Hacienda, en una hoja de ruta de cuáles son esos objetivos y cuál es el papel que podemos jugar desde el sector Hacienda en toda este cambio como tan transformacional que necesita el país para lograr todos sus objetivos. Y lo que hace esta política precisamente es organizar, como unir todos estos objetivos del país con lo que hace al día a día el Ministerio de Hacienda. Por supuesto, enviar como una señal mucho más fuerte. El Ministerio de Hacienda no es cualquier interlocutor, y nosotros poder dar ese mensaje muy robusto desde la economía y el desarrollo del país, pues también nos ayuda a, a crear como ese gatillo que necesitamos a disparar ese gatillo que necesitamos para que todos estos cambios se logren. Y siempre repetimos una premisa, y es el pasivo ambiental, es decir, todo lo que no hagamos hoy se nos volverán costos futuros. Lo vimos en mucha menor medida con el COVID, que son cosas que no se tienen proyectadas en las políticas, que implican cambios inminentes en el sistema de salud, en las reglas que tenemos de deuda del país, a nivel nacional y por supuesto territorial, implicó unos cambios muy, muy grandes en tecnología, transformación, inversiones. Y pues trasladar eso también a los temas ambientales implica que lo que no hagamos y no invirtamos en esto y no tengamos en cuenta en todos nuestros modelos y en todos nuestros sistemas productivos, pues representarán unos riesgos mucho mayores a futuros, que es ese todo pasivo ambiental, eventualmente es un pasivo fiscal. Y pues en paralelo, si uno cumple estos objetivos climáticos, por supuesto que ayuda a la productividad del país, genera ingresos, mejora como la calidad de ese gasto público ambiental y logra cumplir esos objetivos, que lo que tenemos hoy en temas de cambio climático es lo que seguramente ya conocen, que es nuestra NDC hoy actualizada 2020. Tendremos que hacer esa actualización nuevamente en 2025. Y la estrategia 2050, que es una cosa un poquito más general, pero es lo que nos crea al menos una hoja de ruta y por dónde nos debemos mover para lograr esos compromisos de carbono neutralidad. Y en cada una de estas, por supuesto, desde el sector energía, desde el sector transporte, pues están las metas o como cuáles son esas acciones para lograr esa reconversión de los vehículos. Dicho eso, ¿cuáles son como los objetivos y qué se puede hacer sin pensar en un proyecto? Que como les digo, el sector Hacienda no puede decir, no tiene una meta de mitigaciones puntual ni una meta en número de reconversión de vehículos reconvertidos, sino esto es como un poquito más transversal. Es, por supuesto, alinearlos y tener en cuenta como el crecimiento y la coyuntura económica. No podemos apagar las plantas, las minas de carbón, no podemos apagar las térmicas, no podemos decir prohibir que haya vehículos a combustión, no podemos poner impuestos muy altos a los vehículos de combustión. Eso es como cómo podemos ir mirando ese balance entre no afectar el crecimiento y tener en cuenta la coyuntura económica con, por supuesto, ir logrando esa senda hacia esos objetivos ambientales. Tener muy presentes cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos con todos estos fenómenos. Y por supuesto, y no menos importante, es cómo facilitar y pues por una parte aportar desde el presupuesto en lo que se requiera y en lo que se pueda, pero también facilitar y dar todos esos incentivos para que se logre la movilización de recursos requerida. Y para esto, por supuesto, es muy importante la participación del sector privado. Hay una cifra que se ha sacado para la NDC, nuestro compromiso en cambio climático y de mitigación que teníamos el de 2015, 5 años antes,
y teníamos una cifra, requeríamos al menos 3.1 billones anuales para esa NDC para cumplir todos nuestros compromisos de mitigación como país. Ese 3.1 billones, pues por supuesto es una parte privada y una parte pública. Lo que pasa es que cuando uno se para en los escenarios internacionales, pues no importa dónde venga la plata, la idea es que se cumplan esos compromisos de los países. Y entonces ahí decía, esto es como una cosa tripartita. Por un lado, lo que podamos tener de recursos internacionales, que es este compromiso y es lo que se está negociando de cuánto los países en desarrollado deben movilizar para que los países en vía de desarrollo logren su reconversión a vehículos de bajas o cero emisiones, logren sus compromisos en temas forestales, en temas energéticos y demás. ¿Cuál es ese papel del sector privado? Y la otra parte, la tercera parte, es por supuesto el sector público. ¿Qué logramos con esto? Un crecimiento y desarrollo sostenible, que es lograr no solo crecer a cualquier costo, sino lograr incorporando en los temas ambientales y los temas sociales, una mayor competitividad, por supuesto, lograr esa mitigación y resiliencia, podernos adaptar muy bien a esos riesgos climáticos y cumplir también los objetivos de los ODS y ese desarrollo de inversiones, como estos nuevos mercados que tanto se anuncia. Y cómo está controlado, cómo trabajamos, cómo logramos pensar esto fue un reto. Yo llevo trabajando en bueno, sector Hacienda así ya como 9 o 10 años, pero en estos temas tal vez 3 años, 3, 4 años, y el reto es poder convertir estos temas que a veces se ven como tan ambientales y tan, por decirlo, como hippies, y ahí vaya y usted abrace el árbol, a un tema de verdad económico y ponerle como ese tinte de realidad y cómo podemos ayudar y seguir creciendo y mostrar. El reto era convertir todos estos temas en el lenguaje de economistas supremamente ortodoxos para que vieran por qué la importancia de estos temas y que es ahora cuando podemos empezar y debemos empezar a pensar en cada vez que se haga una proyección, cada vez que se piense en un impuesto, mirar además los otros, cada vez que se piense en un subsidio, cuáles son esos efectos colaterales que tiene, que no deberían ser contrarios a estos objetivos ambientales. Entonces, dicho esto, son como tres grandes pilares con un único objetivo o un fin último. Crecer es un fin en sí mismo, ¿no? Que nosotros pues como país quisiéramos siempre crecer y por supuesto como ver nuestros indicadores mucho mejor, pero como les anunciaba ahorita, el objetivo no es crecer a cualquier costo, sino crecer bien, crecer con esa calidad del crecimiento es como nuestro objetivo, y es que todas estas consideraciones ambientales y sociales sean discusión del día a día y estén totalmente interiorizadas en cualquier cosa que pase en el país. Entonces, para eso tenemos por un lado como un pilar es el tema de externalidades, que esto pues es una palabra que uno usa en Hacienda todo el tiempo, y es lograr que esos costos o ese daño que tenemos hoy en temas de mitigación de mayores emisiones, en este caso, o en deterioro de la biodiversidad, o por ejemplo de calidad del aire, estén de alguna forma cubiertos, que esos costos que quienes más estén contaminando, pues no podemos decirle no contamine, sí, eso se puede hacer, pero también es, si en algún caso usted necesita, no sé, pensemos en las térmicas, es si está contaminando de alguna forma, ese costo debería estar, pues está pagando, porque hay empresas que sí están haciendo su esfuerzo para crecer mucho más limpio. Entonces, ¿cómo creamos esos instrumentos económicos correctos? Por ahí un lado estaban los impuestos verdes, ahí en esta mesa también lo había mencionado hace un tiempo, y creo que todos saben cuál fue el final no feliz de una reforma que se pasó desde Hacienda, donde había un título bien ambicioso que pensamos desde el lado ambiental, creaba unos fondos para llevar recursos hacia todos estos proyectos, creaba impuestos verdes, daba señales hacia el sector financiero, mejor dicho, era una super ley ambiental metida dentro de otra ley. Y por supuesto esa ley se retiró y pues también así se retiró, se quitó la idea de seguir siendo ambiciosos en este tema, o por lo menos no por ahora.
Lo digo pues por un tema de costo político. Ya pues no puedo decir que se va a pasar nuevamente la modificación del impuesto al carbono, se va a crear un impuesto a los vehículos contaminantes, que era lo que estábamos en ese momento considerando. Eso digamos que ha salido por ahora de la mesa política, pero nosotros seguimos trabajando y creando insumos, haciendo cálculos, diseñando instrumentos para que cuando sea el escenario, pues ya esté todo construido. Entonces, eso es como lo más grueso que teníamos en instrumentos económicos y seguimos trabajando en el mercado de carbono. Esto es un proceso que empezamos tal vez hace 2 o 3 años, y es muy complejo, es crear un mercado de cero, es decir, toca decir quiénes son los que participan, cómo son las subastas, cómo son los precios, cómo es la regulación. Ha sido muy complejo, pero por supuesto no está de lado. Lo que pasa es que hemos decidido que solamente empezamos a hacer vocales cuando ya tengamos algo tangible. Y ahí estamos. Y esto es crear un mercado de cupos de emisiones formal, porque lo que tenemos hoy es un mercado de transacciones voluntarias. Aquí, por supuesto, el tema de la movilidad también es muy importante porque un proyecto que cumpla con los requisitos de adicionalidad, bueno, como todo lo que exige hoy la normativa y que esté correctamente validado, verificado y certificado, por supuesto, podría entrar a jugar en los mercados de carbono, en el mercado voluntario, que es el que tenemos hoy. Eso por el lado como de externalidades. El segundo gran pilar es, bueno, ¿qué más hace el Ministerio de Hacienda? Lo primero es cuáles son esos costos que me están afectando el crecimiento y que me están generando, cómo los interiorizo hoy para que no sean mayores en el futuro, internalizo. Lo segundo es, y todo esto requiere recursos. Este presupuesto no es presupuesto general de la nación, solo presupuesto público, sino es cómo logramos esa movilización efectiva de recursos. Entonces, desde el sector Hacienda, por supuesto, está el presupuesto público, está también todo el tema del sector financiero y está como los fondos y las otras señales que se puedan dar, está pues los temas de deuda pública y demás. Entonces, ¿qué tenemos ahí en ese objetivo de presupuesto, financiamiento y movilización efectiva de recursos? Está estamos intentando o estamos como, lo que pasa es que esto es en una segunda etapa, pero en el objetivo es poder tener como trazadores presupuestales para que podamos tener una trazabilidad mucho más perfecta de cuántos son los recursos que se están asignando a temas ambientales. Tenemos también el diseño de fondos climáticos. Dentro de la propuesta que les menciono pues incluyeron, nosotros teníamos 3 fondos. Uno era el FONClima, que era un fondo como de finanzas mixtas, que lo que buscaba era recibir platas de algunos impuestos, recibir platas de donaciones y crear como bolsas para dar, y los beneficiarios, por supuesto, iban a ser como proyectos nacionales y proyectos territoriales. Ahí es donde en su momento hemos conversado que había la posibilidad de empezar a financiar como estos proyectos de movilidad eléctrica. Sobre este fondo seguimos trabajando ya desde el lado técnico, entonces tenemos unos consultores, un grupo de consultores bastante extenso, y lo que hacemos es, estamos como poniendo cuál debería ser el manual operativo, manual de inversiones, como todo lo que debería tener un fondo para que simplemente cuando se cree, digamos que todo ya esté escrito. Y está el tema de los bonos verdes. Esto también es algo que nos volvió pioneros en la región, y es que este año se emitió el primer bono soberano verde con unos resultados muy interesantes. Es algo así como 1,3 billones de pesos. Se hicieron 2 subastas, tuvieron una demanda importante. La primera subasta se demandó como una demanda como de 4 veces más del bono verde. Pero primero, es para hacer esta misión, primero publicamos un marco de referencia a bonos verdes soberanos, que lo que nos decía es cuáles son esas reglas, cuál es como el uno a uno, el paso a paso para emitir un bono verde soberano. Eso fue un trabajo bien importante porque pues esto es totalmente nuevo a lo que normalmente hace el Ministerio de Hacienda. Además de emitir la deuda, sino es un bono verde, tiene unas reglas bien diferentes. Y lo segundo, por supuesto, es la misión. Y para llegar como a esas dos cosas, tuvimos que coger todo el portafolio de proyectos hoy ya registrados, eso significa que ya están estructurados y demás, públicos, y de ahí empezamos a hacer muchos filtros basándonos en estándares internacionales, por supuesto con ayuda de muchas consultoras internacionales, de saber qué era un proyecto verde, cuáles cumplían indicadores, cuáles no, y ahí llegamos a la identificación de un portafolio, y luego sobre ese portafolio pues ya se hace la misión.
la diferencia, y esto hay como un dato de finanzas públicas, es que los bonos verdes, a diferencia de un bono verde privado, los bonos verdes soberanos no se emiten para un proyecto en particular. No podemos emitir para financiar el metro, no podemos emitir para financiar, no sé, una transformación a una hidroeléctrica o bueno, una construcción de una hidroeléctrica. Nosotros emitimos para la bolsa común de la nación. Eso implica que uno dice, pero entonces usted cómo sabe si es verde si la mete en una bolsa común. Pues lo que pasa es que el compromiso del gobierno es que de alguna forma se hace un bono verde diciendo como yo me comprometo que el portafolio de proyectos que están detrás del bono verde se financian de alguna forma. Entonces el compromiso es no que con esos recursos exactamente voy a financiar, sino que en cualquier caso vamos a financiar esos proyectos que tenemos identificados. Y aquí quería dejarles el primer dato, o pues aparte de los muchos que les he dado, pero acá es algo que no nos esperábamos y que sí no es muchas veces, y pues yo ya estoy acostumbrada a que voy a cualquier escenario y dice, ¿y Hacienda cómo nos va a dar plata? ¿Y la plata para cuándo? Y entonces se creó una ley y es que la ley no está financiada. Pero nos dimos cuenta que como país, y eso uno lo ve también a nivel regional, por supuesto, es que no tenemos muchos proyectos estructurados, no hay proyectos. Entonces, cuando vamos a ver qué hay que financiar, nos damos cuenta que no tenemos tan claro qué tenemos que financiar. Y eso pues eso le aplica a todos los proyectos ambientales y por supuesto a los de movilidad eléctrica. Creo que en el bono verde no hay ni uno solo. Y ahí nos puso a pensar como, bueno, nos toca empezar a invertir en temas de financiamiento climático, mucho más es en el fortalecimiento de capacidades para lograr tener esa estructuración de proyectos y saber qué es lo que hay que financiar. Y lo mismo le aplicaría a un fondo climático. Estábamos siendo muy ambiciosos en vamos a crear un fondo que tenga tantos recursos y cuando nos empezamos a hacerlo el bono verde dijimos, ok, entonces, ¿qué financiaría este fondo si no hay tantos proyectos que se puedan presentar? Eso creo que es un mensaje muy importante. Y aquí ya otro tema es el tema de la taxonomía, que la taxonomía es aquello que nos va a ayudar a conectar, es como un diccionario de qué es verde y qué no es. La taxonomía verde es un proceso que también estamos ahorita liderando, lo ha liderado un poco el sector Haciendas, Ministerio de Hacienda, Superintendencia Financiera, y estamos trabajando con otras entidades que son el DANE, el DNP y el Ministerio de Ambiente, pero pues eso es como un grupo de decisión más o menos, pero la idea es que esto sea un proceso del país. ¿Qué busca la taxonomía? La taxonomía busca es definir con unos criterios qué es verde y qué no es verde, es decir, qué es como estratégico para el país. No es que cualquier proyecto, yo digo, evitar lo que se llama el greenwashing. Eso es lo que buscamos con esta taxonomía. Esto, por supuesto, será como la cuarta taxonomía en el mundo. Pero es un proceso muy ambicioso porque en Europa esto lleva más de 6 años y cada vez, pues, por supuesto, es como, no es una letra muerta, sino se está actualizando todo el tiempo. La idea es que así sea para Colombia y nos va a servir para la taxonomía, nos hubiera facilitado, por supuesto, todo ese ir uno a uno de los proyectos, nos tocó ir a mirar uno a uno de los proyectos que había de inversión en el portafolio público. Esto nos facilitaría, por supuesto, esa elección de proyectos y para los bonos verdes privados, pues también lo haría. La taxonomía tiene como unos objetivos ambientales, unos mitigación, otros adaptación al cambio climático, temas de biodiversidad, calidad del aire, y también está como por sectores. Entonces en energía está transporte limpio, también está como transporte sostenible, creo que se llama, donde la idea es que si yo tengo un proyecto de movilidad eléctrica, tendría que empezar a mirar dónde en todas estas casillitas de la taxonomía me entra y ahí ya puedo justificar es que esto está alineado con la taxonomía del país. Y lo que buscamos con esta taxonomía es cuando nosotros vamos a las negociaciones de financiamiento climático y cuando el país piensa este 3.1 billones que estamos intentando actualizar con la nueva NDC, pues nosotros hablamos de financiamiento, es cuánto le cuesta al país todo. Entonces, ahí para abajo necesitamos saber por qué sabemos que eso que le cuesta al país, todos estamos hablando de lo mismo, como un bono privado, como un proyecto cómo yo puedo decir que es que el sector privado movilizó 100 millones de pesos para un proyecto de movilidad eléctrica, sé que no cuesta eso, pero por decir cualquier cifra, con la taxonomía, digamos que me queda más fácil leer cuáles son todos esos flujos movilizados y da una seguridad, por supuesto, a los inversores del sector privado, a los inversores o a los fondos verdes que se hagan como unos fondos de inversión colectiva o unos patrimonios que inviertan en estos temas.
y a todos nos pone a hablar como en el mismo lenguaje. Eso, y uno de los mayores retos que tengamos es como es una señal tan importante y tan fuerte de cara también a los escenarios internacionales es un avance que todos nos estamos poniendo en la misma página. Necesitamos es que eso sea totalmente apropiado, internalizado por todos los actores, desde sector público, sector privado, temas internacionales, y por eso el proceso, digamos que hemos sido muy rápido en comparación con otros países, pero ha sido como muy a paso seguro. Esa etapa, nosotros hay unos documentos que se publicaron a comentarios, eran como 7, como unos 10 documentos, dependiendo de los sectores, y se publicaron a comentarios para darle palo. Era para hacer pruebas ácidas, para que cualquier persona interesada, empresas, personas de la sociedad civil, comentaran. Nosotros ahorita hacemos esa revisión de comentarios, que por supuesto fueron bastantes, y empezamos ya en cómo esto se une en un único documento que todo el mundo, que sea muy fácil de leer y que se entienda como cuál es ese objetivo. En esos que estamos. Y por supuesto, como les decía, yo hablo como macro de todos los temas de cambio climático y mitigación, pero hay un componente muy importante de movilidad eléctrica. Entonces, a futuro, pues uno esperaría, ahora, esto no es una camisa de fuerza, puede que algún proyecto no se encuentre reconocido en la taxonomía y que por cualquier forma uno dice, uy, no, es que no me entra en esta categoría ni en esta otra. Eso puede pasar y está bien. La idea es que en ese caso pues sea el inversionista quien lo tenga que pueda justificar. No está en la taxonomía, pero se alinea con tan y como estos estándares internacionales, algo así como la carga de la prueba está allá. Eso es uno de los procesos más ambiciosos. Antes era el bono, pero pues el bono ya lo emitimos. Y por último, y no menos importante, está el sector financiero, y es en temas de presupuestos, cómo alineamos al sector financiero para que como canalizador y catalizador mejor natural de los recursos de una economía ayude a llevar esas inversiones de donde pues está ese apetito inversionista a donde se requieran. Cómo lo usamos para lograr toda esta transformación que necesitamos de la economía. Para eso, por supuesto, el sector financiero y sobre todo en este caso la superintendencia ha estado, que es como desde donde nosotros damos la señal, ha estado como supremamente involucrado y liderando el tema de la taxonomía. También tienen unos temas de bonos verdes, y es como dan unas señales mucho más fuertes a sus vigilados para que empiecen a montarse en toda esta ola o en esta movilización de recursos. Y por último, tenemos el tema de riesgos, que es el cambio climático. Pues si esto no fuera un riesgo y no fuera lo que es, no estaríamos todos pensando en hacer reconversión tecnológica, en lograr estas inversiones, en crear fondos. No existiría quizás esta mesa como con esa ambición que la tiene. Y es el cambio climático nos representa unos riesgos físicos, que es lo que uno ve en el fenómeno de la niña, en el fenómeno del niño, es como se materializa un riesgo asociado a un fenómeno hidrometeorológico, pero además representa unos riesgos también importantes de transición, y es, si nosotros ponemos un impuesto al carbono muy alto, que siempre nos cuidamos mucho y corremos muchos modelos para ver cómo se hace, pues vamos a crear un riesgo gigante porque las empresas no se van a poder adaptar, se van a quebrar, van a crear como unos choques muy fuertes en el sector financiero. Bueno, como hay como un riesgo sistémico importante. Hay muchos riesgos. El que más se habla es los precios al carbono como el principal impulsor de los riesgos de transición, pero pues hay otros detonantes. Y lo que buscamos también, pues desde un sector Hacienda también es, hoy, incluso en la agenda, pues hay temas de riesgos, pero hoy ya están los temas verdes, pero antes había temas de riesgos, y lo que buscamos fue coger todos esos temas de riesgos, juntarlos con los riesgos climáticos o de no protección del capital natural. Entonces, de cara a los riesgos, pues hay una estrategia hacia el sector financiero, la estrategia financiera de riesgos de desastres, que es como el país se prepara para no salir a pagar por un desastre, sino desde antes tenemos esos riesgos bien cubiertos. Y también como las empresas de participación estatal, nosotros, las dos más grandes térmicas son de participación de la nación, y es, ¿y ahora qué? ¿Cómo hacemos para garantizar esa resiliencia de la matriz energética, pero saber que también si queremos en algún momento vender esta participación, que esto está como llamado a morir en algún momento? ¿Cómo hacemos para mostrar también ese avance hacia los mercados internacionales y que estos riesgos climáticos no estén bien cubiertos también por esa participación estatal?
Esto es como en resumen toda la agenda. Por supuesto, de cada uno de estos puntos pues se derivan bastantes cosas. Y por último, hay unos temas como transversales que nos ayudan a mover esta agenda, que de hecho hace parte de yo estar acá en esta reunión, y es estos temas ambientales implican que Hacienda trabaja solo en su presupuesto público, Hacienda trabaja solo en sus temas de deuda, Hacienda trabaja solo en sus temas de impuestos, pero no pasa con los temas ambientales. Los temas ambientales y como de cambio climático son tan ambiciosos que son intersectoriales. Y eso implica también tener mucha más información, construir información que hoy no tenemos. Lo otro es lograr esa articulación con el sector público, con el sector privado, entre el sector público, pues con todos los ministerios. Para yo hablar del impuesto al carbono, tengo que tener al Ministerio de Energía y como todo el sector de energía totalmente alineado junto con el sector transporte, con el sector ambiente, y esto pues sin duda son unos retos a los que antes no estábamos acostumbrados. Lograr también hacer ese seguimiento a esta política y que todo se vea como un andamiaje y no, o sea, que una cosa ayuda a la otra y no como unos objetivos separados. Y también en temas internacionales, pues hemos empezado a sentarnos con pares. Hay una coalición de ministros de finanzas para la acción climática que es súper interesante porque son todos los ministerios de Hacienda hablando de estos temas, cómo podemos impulsar las agendas, qué pensamos de los mercados, cuál es el papel del sector financiero. En eso es como en lo que estamos. Y hay también, por ejemplo, hay un grupo de finanzas, se llama Grupo de Trabajo de Finanzas y Desarrollo Sostenible de la Alianza del Pacífico, que están en la Alianza del Pacífico, están Chile, Perú y México y Colombia. Entonces nos sentamos los ministerios de Hacienda a hacer estudios regionales de impactos de cambio climático, de bonos verdes y cómo como región nos podemos fortalecer y estar muy preparados también para lo que viene y lo que hay ahorita. Eso es creo que una presentación muy rápida, corrí de todo lo que estamos haciendo y muy resumida además. Bueno, y me faltaba, por supuesto, nosotros pues participamos bastante en toda la construcción de las estrategias NS 2050, como con modelación y demás. Creo que sí ha sido un avance, pues porque antes estaba como que el sector ambiente estaba muy solo en esto, entonces ya se ha vuelto algo mucho más intersectorial. No sé si con eso termino. Sandra, no sé si tienen Laura, alguna pregunta. yo quisiera abrir entonces esta conversación, Carolina, mi compañera precisamente de la gerencia de regulación, quien consolidó todos los aportes de no solamente de PM, sino que también recogió los intereses de varias entidades de aquí de la región, de todo lo que se menciona en esta mesa, nos seguirá seguramente mencionando algo al respecto. Adelante, Carolina. Muchas gracias, Sandra. Buenos días, Laura. Esperamos entonces que estés muy bien. Como dice Sandra, muchísimas gracias por todo lo que nos compartes. De verdad, es un trabajo que está muy organizado. Me parece que están muy bien articulados con otras herramientas y instrumentos pues, que el país está desarrollando. Nosotros desde la gerencia de regulación, digamos, estamos haciendo seguimiento, tratamos de estar haciendo muy buen seguimiento a todos estos temas de cambio climático. Y bueno, ahora que mencionas esa meta de mitigación al 51%, sí que tenemos grandes esfuerzos, pero veo que tienen una sombrilla de temas y trabajo que de verdad se ve que está muy bien articulado. Y bueno, dos cositas. En temas de cambio climático, quería preguntar si ustedes también están apoyando toda esa construcción de cupos transables de emisión que el Ministerio de Ambiente también tiene la tarea. Y en segundo, para mencionarte entonces lo de la taxonomía, o bueno, cambiamos el orden. Digamos, en varias de las señales que recogimos en temas de taxonomía, era muy importante en general. Habían muchos sectores los que estaban ustedes entonces tratando pues como de hacer esta reglamentación y esta consolidación de una taxonomía verde. Muy importante que se maneje todo lo que tenga que ver con neutralidad tecnológica. Estamos hablando tanto en generación de energía como en el mismo transporte y movilidad. Tienes el micrófono en silencio si me estás respondiendo. Entonces, ¿a qué se refiere esa neutralidad tecnológica? No promover, digamos, a través de la taxonomía, y a veces hay sectores en la economía nuestra que promueven a veces más la energía eléctrica que el gas natural, o, digamos, mantener como esa condición en el mercado, digamos, en igual de condiciones para que puedan entrar a competir en igual de condiciones. Pues a eso me refiero, que desde la taxonomía se promueva esto. Entonces, muy importante no solo promover entonces la movilidad eléctrica, sino también pues ahora con la ley
2021-2028 pues de gas natural. Y en general pues hicimos comentarios a otros tipos de sectores, pero entonces en el sector transporte también hablábamos de que era necesario incluir segmentos que de pronto aquí en la taxonomía no estaban teniendo en cuenta y ahora es importante y son segmentos que tienen dificultades grandes como para promover su renovación. Entonces, por ejemplo, buses de servicio especial para promover toda la renovación pues, de la flota y que esta taxonomía pues sí nos invite a traer inversión extranjera o promover pues la financiación nacional, pero es como en ese sentido, como de promover de una manera equilibrada tanto la movilidad eléctrica como a gas natural. Sí, gracias Carolina. Sí, cuando hablé de mercados de carbono, eso es cupos transables de emisiones. Nosotros sí somos los que estamos haciendo eso. De hecho, pues sí lo hacemos con el Ministerio de Ambiente, pero pues hay un momento donde ahí empieza a ser como muy económico porque nos toca empezar a mirar cuáles son los agentes, cuáles son los precios, cómo se modelan las subastas, que pues por eso Hacienda entró ahí desde el principio. Desde el principio hemos estado con el Ministerio de Ambiente. De hecho, lo que existe hoy, que es el mercado voluntario, pues el decreto está hecho entre los dos, que es como para poder compensar el impuesto al carbono. Entonces, a tu pregunta, a tu primera pregunta, sí, eso es como en el pilar de externalidades, ese es ahí está el mercado de carbono. Y el segundo, tocas un punto que incluso en la taxonomía europea, que es la que nosotros mirábamos, el tema del gas ha sido súper debatido. Entonces, la taxonomía europea casi que dijo como no está, o sea, como depende de qué quiere cada país. Entonces lo dejaron abierto para que cada uno de los países de la Unión Europea decida qué quiere, porque entonces está la discusión de cuando tú eres estrictamente verde, dices eso es bajas emisiones, pero no es cero emisiones. Y entonces los otros sí, pero pues el gas es lo que usted necesita para la transición, que es un poco también la posición y más uno como economista que está viendo como los temas de crecimiento dice, no podemos ser verdes, no podemos apagar el país si no tenemos una transición, como que uno no llega por telepatía a otro punto, o sea, esto es, hay un camino para llegar a otro punto. Hay un camino que hay que recorrer. Exacto, entonces eso, y es una discusión muy, muy fuerte que tuvimos porque decíamos como, ¿será que estamos en el momento como país para sacar una taxonomía, que es una señal tan fuerte de temas verdes? Incluso pensamos en una taxonomía de transición. Entonces dijimos, apostémosle. Esto da una señal importante y no significa que vamos a dejar de lado otras inversiones. Lo que pasa es que la taxonomía sí tiene que ser como muy verde. Y el tema es que nosotros, para definir la taxonomía, estamos viendo, de hecho, casi todos los consultores son como internacionales, estamos viendo cómo son las taxonomías verdes, cómo son los bonos verdes. Por ejemplo, tú no puedes emitir hoy un bono verde para un tema de gas, o sea, el SPO no te da el aval. Pero sí es un tema que nos preocupa, no les conté, pero en Alianza del Pacífico, con países de la región, tenemos esa misma pregunta. Entonces estamos haciendo un estudio para identificar cuáles son los sectores, no de riesgo de transición, sino como en transición, que son esos sectores que te van a ayudar a la transición y que con las correctas inversiones se pueden reconvertir. No son los que o son totalmente grises o son totalmente verdes ya, sino que pueden hacer esa correcta reconversión tecnológica. Claro, pues, porque si vamos parándonos en Colombia, vamos a hablar de una taxonomía verde y tú nos pones un muy buen ejemplo que en Europa estamos promoviendo cero emisiones, pero ¿qué pasa en Colombia con nuestra realidad? Y si se supone que la taxonomía verde busca es promover esas inversiones para poder impulsar o las mejores prácticas o digamos una implementación pues de consumo de combustibles limpios, sí se hace necesario promover ese tipo de energéticos que nos ayudan a llegar, digamos, a cero emisiones. O sea, hoy los costos para el país para implementar, para electrificar toda la economía, creo que son muy altos. Vamos por la senda que vamos, pues, pero vamos bien y, digamos, la transición energética nos está marcando el camino. Sin embargo, es eso, falta, digamos, en la taxonomía, digamos, nos vimos ahí que nos faltaba, pues, como mencionar más el gas, pero bueno, ya nos está dando como la justificación de por qué no, pero sí, planteamos como que sí faltaba darle más, no promover solo fuentes no convencionales, sino energías renovables que en el país también funcionan muy bien para todas las metas ambientales. No, y no solo los costos, sino lo que te iba a decir es que también algo que mirábamos y que, de hecho, dos fondos que diseñamos acá en Hacienda, luego pasaron en la ley de transición energética. Nosotros empezamos con una ley verde, que al final se redujo como el 30% en la ley tributaria, pero varios de esos temas de la ley verde eran Fonenergía, el FENOGE, o sea, esos fueron acá diseñados en Hacienda y al final cuando vimos la oportunidad de energía dijo, pásenlos a la ley de transición energética.
o que saltaron allá, pero le apostábamos como algo o sea, por eso era súper ambicioso. El ministro nos dijo, sueñen, y era meterle por todos los lados, como llenar de recursos para que se pudieran hacer todas estas transiciones. Pero lo último que te quería decir es sobre el punto de, no solo es un tema de recursos, sino también de imposibilidad física. Acá no podemos llegar con redes, hoy como estamos, absolutamente todos los puntos del país. Y entonces eso no pasa, no sé, en Noruega, como cuando te miden allá es como, pero es que acá no puede pasar, acá necesitas tener una pipeta de GLP en algunos puntos donde es con lo único que pueden funcionar. Entonces también como ese tema de conectividad, y el tema es que los mercados internacionales si miran es como, me sirve o no me sirve, pero pues haciendo la taxonomía sí son cosas que hemos tenido sobre la mesa. Gracias. A ti, muchas gracias. Muchas gracias. Y lo que se está planteando de taxonomía en Europa, pues es verde 100%. Sin embargo, a nosotros aquí, cuando estuvimos haciendo el análisis, también nos suscitaron pues como varias inquietudes. Entendemos eso, pero entonces, ¿qué hacemos? Porque el tema de los costos hoy en día hacen inviable, y no solamente el tema de costos, sino también tecnológico. O sea, todo lo que es vehículos pesados, en este momento no es posible, no se cuenta con una tecnología, digamos, comercial para poder lograr ese cambio, ¿cierto? Y claro, hay vehículos pesados que son eléctricos, pero a unos costos pues que no hacen viable que esto sea pues como una masificación. Entonces, por ejemplo, para vehículos de carga, solo hasta 3 toneladas estaría lo eléctrico, y es un mercado que queremos tenerlo de esa manera, obviamente. Pero hay que tener en cuenta que la tecnología no va evolucionando a la misma velocidad que el deseo de reducir las emisiones, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, quisiéramos saber si han podido hablar el tema, porque nosotros, yo le decía en algún momento también al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Minas y Energía, es importante que ustedes definan, por ejemplo, para cuáles segmentos van a dar cabida al fomento de la movilidad a gas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, pues, para mí es absolutamente claro que los vehículos livianos, pues, ya están, cada vez la brecha ha ido cerrándose, y con proyectos como el de NAMA, es posible que podamos facilitar, pues, rápidamente esa transición. Pero para los vehículos pesados, en donde la misma no sé, las gestiones que se vienen haciendo a nivel internacional hablan de que esto puede llegar a tomar más o menos varios años, y que solo como hasta el final de la década podríamos tener, primero, la tecnología para todos esos segmentos, y segundo, la equiparidad de precios, que estaría muy del orden del 2030, 2027, 28, por esos últimos años. Mientras que sí se espera lograr que se equiparen los precios para los vehículos livianos más o menos al 2000, algunos hablan del 2023, 2025, con lo de la pandemia, en fin. Yo quisiera entonces, la pregunta es, ¿han visualizado poder definir para cuáles segmentos es que sí se va desde el gobierno nacional a apalancar la movilidad a gas? Uy, yo ahí creo que me declaro no impedida, sino ignorante, porque pues eso es como las fechas puntuales, pues las tiene como la planeación de eso lo tiene ambiente, y otro pedacito pequeño lo tiene más por el tema de la unidad de planeación minera energética, de cómo ve la demanda de los combustibles, la UBME, que pues ellos tienen estos 4 escenarios que seguro ustedes conocen. Desde el lado de financiamiento, dijiste todas las razones, y desde el lado como de crecimiento decíamos no que igual cada vez que pasa cada una de estas notas de como prohíbo hacer los vehículos, no sé, Hacienda tiene que darle aval o no, entonces nosotros por supuesto vemos esto y decimos pues es inviable económicamente y no podemos apagar el país, es lo que siempre Claro. repetimos. Pero dices la verdad, sin duda, acá lo más importante para llegar a ese punto que necesitamos, y creo que es incluso cuando pensamos en modificar un impuesto al carbono y meter el carbón, es la transición. Tenemos que empezar a jugar de cómo podemos ir haciendo de a poquito esfuerzo sin tener que decir todos se tienen que reconvertir. Entonces, siempre lo que miramos como en la construcción de todos los instrumentos, de las propuestas, de como todos los instrumentos de política pública es transición. Y creo que ahí y estás diciendo las razones por las que precisamente en una reconversión, no, primero no hay la tecnología, y si llegas carísima, y si funciona en otros países va a ser hidrógeno, nosotros que hidrógeno tenemos, o sea, como que por ninguna parte funciona.
Entonces, eso es un poco también de realidad y de jugar con esas transiciones, que es la única que todos estemos montados en el proceso, porque de otra forma es imposible. No se puede financiar, no existe la tecnología y lo que hace es que puedes matar las industrias. Entonces, sí, Claro. de acuerdo con lo que mencionas. No, Laura, yo de verdad, pues quisiéramos de corazón que no se olvidara y que nos ayudaras a posicionar este tema también con los demás ministerios a quienes, con quienes hemos venido también haciendo pedagogía frente al asunto, porque cuando nos hablamos, no, vámonos todo por lo eléctrico, nos estamos enfocando en vehículos livianos por el momento, y el problema de la calidad del aire en las ciudades no está en eso, está propiamente es en el tema de los vehículos pesados. O sea, estamos hablando de vehículos de carga, bus. En el caso de Bogotá incluye buses, en el caso nuestro no es tanto buses, es más en el tema de vehículos de carga. O sea, nosotros en esta región, el 64, 63, 64% de las emisiones de PM2.5 son emitidas por vehículos de carga. Y no estamos hablando de los vehículos de carga tractomula, no, estamos hablando de vehículos de carga de menos de 10.5, pero no son los livianos tampoco, no, pues son entre 3 toneladas y los de 10 toneladas más o menos. Entonces, de ahí pues es fundamental el plan y el programa que está trabajando el Ministerio de Transporte para los vehículos de carga. No sé si te acuerdas que en el compromiso que hubo pues en el paro el año pasado con los transportadores, ese estuvo allí, pero sí necesitamos ayuda financiera para proyectos de esa naturaleza, que son los que hoy están generando problemas acá. Entonces, Laura, agradecerte por el espacio, por tu dedicación, por la presentación, a ti, a tu equipo. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias a ustedes y pendientes a lo que requieran desde Hacienda. Ok, muchísimas gracias.